Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar este tercer parcial sobre los portafolios de inversión de la empresa enfocándonos en Bimbo y derivadas de ellas tenemos a Herdes, Nestlé, Coca-Cola, entre otras. En este documento que vamos a explicar, adjuntamos 12 portafolios bajo diferentes características, trabajando el análisis de estas industrias que lo componen a manera de representar pues lo más profundo que se puede llegar a conjuntar en un portafolio eficiente y bien estudiado. Teniendo como la primera parte, tenemos los portafolios de dos activos. En este caso fue Herdes y Bimbo. Esto lo que hicimos pues fue sencillo porque lo hemos estado haciendo en los parciales pasados, en el segundo parcial, que es prácticamente pues sacar su rendimiento, el riesgo, su covarianza, cuál es su coeficiente de variación, minimizarlo y todo ese proceso. Después tenemos el segundo portafolio, que es Nestlé y Bimbo, que también prácticamente se hace lo mismo, se saca su peso, su rendimiento, su riesgo y su coeficiente de variación. Posteriormente, tenemos el siguiente portafolio, que es Danone y Herdes, en el que también prácticamente se vuelve a hacer exactamente lo mismo, minimizar su coeficiente de variación, son los mismos variables, los mismos componentes. Posteriormente, está un portafolio de 3 activos. Aquí sí se involucra Bimbo, Coca-Cola y Herdes, que igual se hace lo mismo, se tiene su desviación estándar, su coeficiente de variación, su varianza, el riesgo de cada estas empresas, su covarianza y con todos los datos recabados finalmente se hace su coeficiente de variación, que lo que se hace en la herramienta Solver pues minimizamos para que sea el más mínimo que se pueda tener. Posteriormente está otro portafolio de 3 activos en el que es Bimbo, Nestlé y Walmart, que es otra vez como el pasado, las mismas, bueno, son otras emisoras, se saca igual el rendimiento, se saca igual su riesgo, los mismos valores, bueno, sus respectivos valores, depende de su rendimiento, desviación, coeficiente de variación y varianza, igual se minimiza al máximo, como podemos observar este coeficiente de variación es menor al pasado del otro portafolio. Posteriormente tenemos un portafolio de 3 activos con posiciones largas, es decir, con pesos positivos, que es Bimbo, Coca-Cola, Herdes, Nestlé y Walmart, que por ejemplo, aquí están igual sus respectivos rendimiento promedio, su coeficiente de variación, varianza de cada uno de estos, se saca su rendimiento total, el riesgo y pues su coeficiente de variación. Después tenemos un portafolio con ventas a corto, es decir, pesos negativos y definición estándar calculado con Markowitz. Pero pues también en sí es prácticamente otra vez vuelve a ser lo mismo, su rendimiento, su riesgo, la covarianza, coeficiente de variación, tratarlo de minimizar. Y posteriormente tenemos un portafolio con ventas a corto, con pesos negativos y con la definición de Littner, que es calculado con Markowitz, en el que se sacan pues sus respectivas ponderaciones y aquí se ejecuta lo del valor absoluto y después se vuelve a tener las siguientes ponderaciones, que es con la definición del Inter bajo algunos requerimientos que se le ejecutan al solver para que esto de así como se muestra en pantalla, que como podemos ver en las ponderaciones originales no se completa al 100% y empleando la otra definición, es decir, el otro método, ahí sí ya nos da el total de 100% de peso. Siguiente. Después tenemos el portafolio con posiciones largas y pesos positivos calculado con algoritmo EGP.
Aquí usamos a la empresa Nestlé, Bimbo, Herdes, Danone y Lala. Como podrán ver, las únicas que tuvieron peso en este portafolio fueron Nestlé y Bimbo, con un 96.33% para Nestlé y un 3.67% para Bimbo. En este también se hace el cálculo del rendimiento y el riesgo en base a las ponderaciones que se les dio a cada empresa y se saca lo que es el rendimiento del mercado. En este caso nos da un 0.32%. Después tenemos el portafolio con ventas a corto plazo, igual en pesos negativos y definición estándar con el algoritmo EGP. Igual tenemos Nestlé, Bimbo, Herdes, Danone y Lala, pero como podrán ver en este sí tienen ponderaciones todos los portafolios, algunos con peso negativo para poder llegar al 100% que es lo que conforma al portafolio. Aquí también se saca el rendimiento, el riesgo en base a las ponderaciones que se les dio a cada portafolio para obtener el rendimiento del mercado, que igual es un 0.32%. Después continuamos con el portafolio con ventas a corto, pesos negativos y definición Lintner con algoritmo EGP. Igual tenemos a Nestlé, Bimbo, Herdes y Danone, y Lala, perdón, pero aquí como podrán ver ya no hay pesos negativos, todos son positivos y nos da el 100% del portafolio. Igual sacamos el rendimiento, el riesgo en base al rendimiento del mercado. A continuación, tenemos el portafolio con ventas a corto calculado con algoritmo EGP Alexander, activo artificial. En este tenemos a las empresas Homex a corto, Nestlé Bimbo, Lala a corto, Herdes y Danone. Como podrán ver, las únicas que se les hace una modificación sería a Homex y a Lala para hacerlos a corto. Y también se obtiene lo que es el rendimiento y el riesgo de lo que es este portafolio en base a las ponderaciones de cada empresa. Después tenemos la evaluación del portafolio de dos activos, que es entre Herdes y Bimbo. Aquí se obtuvo un ratio de Sharpe del 0.0044, un ratio de Taylor, el alfa de Jensen y el valor en riesgo sobre su capital en base a 1 millón de pesos con un histórico del 95%. Para este portafolio de dos activos se obtienen valores medianamente atractivos, como lo que podrán ver. Y continuamos con el backtest. Este se hace tomando cada año como referencia de las empresas y se saca el rendimiento que se obtuvo de cada año, la desviación, que sería el riesgo ponderado de cada año, el coeficiente de variación y el beta de portafolio igual de cada año. Esto para ver cómo fueron evolucionando año con año el portafolio. Después tenemos otra vez una evaluación del portafolio de dos activos de Nestlé y Bimbo. Aquí nos da, igual sacamos el radio de Sharpe, el radio de Traynor y el alfa de Jensen. El valor en riesgo sobre un capital de 1 millón de pesos con un histórico de 95. Igual aquí todos nos da negativo. Y como ventaja tenemos que los valores del Valued and Risk se vuelven más atractivos a diferencia del portafolio anterior que estuvimos evaluando. Igual en este hacemos el backtest, que es igual comparar cada año sus rendimientos, su desviación, que sería el riesgo, el coeficiente de variación y beta de portafolio, para tener una referencia de su evolución año con año. Posteriormente tenemos la evaluación del portafolio de dos activos, que sería Danone y Herdes, en el cual igual se saca el valor del riesgo sobre un capital de 1 millón de pesos, igual nos da negativo, se saca el radio de Sharpe, el radio de Traynor y el alfa de Jensen. En este último caso, el portafolio de dos activos presentado obtiene valores negativos
para el radio de Sharpe, el radio de Traynor y el alfa de Jensen. Como podrán ver, en los otros sí fueron positivos. Y para eso también tenemos lo que es el backtest, igual con una comparación de año con año, sacando el rendimiento, la desviación, el coeficiente de variación y la beta del portafolio para para evaluar su evolución. Bueno, y ahora tenemos la evaluación del portafolio con 3 activos de Bimbo, Coca y Herdes, en el que podemos ver que se tienen valores positivos en el ratio de Shape, de Traynor y el alfa de Jensen, que representa un rendimiento generado sobre los activos sin riesgo por cada unidad de riesgo asumida. Se ve que el valor en un riesgo sobre un capital es de, como ya se había mencionado anteriormente, de 1 millón, y se tiene un valor negativo de 55.383, que de igual manera sus valores del ratio nos representan que es un portafolio con valores positivos, y nos dice que los valores se rondan entre el 15%. Para el backtest de nos dice que la peculiaridad de este portafolio se podría estar sesgado los resultados y recae en el coeficiente de variación. Aquí se ve que se tienen valores negativos en el 2018, en el 2016, por pues presentan un promedio de resultados bastante regular. Y en cuanto al rendimiento y riesgo del portafolio, logramos mantener bastante estable las cifras, siendo el 2021 el año con mayor rendimiento y con el menor riesgo. Para el siguiente portafolio, que es sobre Bimbo, Nestlé y Walmart, se obtienen valores relativamente más atractivos a comparación de los demás, y los valores en pérdida para los Valued at Right son de los más bajos, con 0.10, 0.01 y 0.37% respectivamente, y se tiene un valor de riesgo sobre capital de 1 millón. Para el backtest, ¿lo podrías cambiar, por favor? De Bimbo, Nestlé y Walmart, por favor. De este portafolio, el cargo de sesgo se encuentra en el 2021, donde el rendimiento que se ofrece es demasiado alto, junto con su coeficiente de variación de 0 y un nivel de desviación bastante estable en comparación con años anteriores. Y en el caso de Walmart y Nestlé, son quienes colocan mayor peso dentro del portafolio. Para el siguiente portafolio, que es sobre Bimbo, Coca-Cola, Herdes, Nestlé y Walmart, se tienen ratios de Shape y Traynor de 0.10, bueno, positivos, perdón, de 0.10 y 0.01, y de alfa de Jensen de 0.37%, con un valor en riesgo de también 1 millón, negativo de 48.907, en el cual nos representa que los resultados de este portafolio, se observan los mismos valores que en el portafolio expuesto anteriormente. Esto debido a que a la hora de la ponderación, de los pesos de los activos en cartera, se rechazaron a Herdes y a Coca-Cola, por lo que quedó con los mismos pesos en acciones repartidos en los 3 mismos grupos empresariales. Por tal motivo, el backtest nos presenta valores negativos en el 2018 y en el 2016, con coeficiente de variación en el 2018 mayor, y se ve que en el 2017 se tiene una beta del portafolio negativo, lo cual nos representa
que los mayores rendimientos se obtuvieron en el portafolio del 2015 aproximadamente. Para el siguiente portafolio, que es de la evaluación del portafolio con ventas a corto, calculado con Markowitz, se ve que en este caso este portafolio de ventas a corto se presenta en uno de los valores más altos para alfa de Jensen en todos los portafolios realizados, y de esta manera se comprueba que el portafolio se está añadiendo el valor al lograr superar el mercado, y se posiciona como una buena opción de inversión al superar a otras inversiones. De igual manera, presenta buenos resultados con escenarios donde los riesgos no están tan altos como a otros portafolios, y el único valor que excede del 10% de 1 millón es en el de Monte Carlo, con 99% de confianza. Para los demás es relativamente bajo. Su backtest, que es igual que en el portafolio anterior, presenta bastante estabilidad dentro de sus rendimientos y la beta y la desviación, siendo los datos negativos del 2015 y del 2018, y el del 2020, que se sabe pues por toda la situación que se estuvo viviendo en la actualidad, el coeficiente de variación de lo que resalta entre los resultados, siendo estos los que mejor rendimiento aportan al resultado en conjunto del portafolio. Y por último, en la evaluación del portafolio con posición larga, calculado con algoritmo de EGP, en este portafolio tenemos como ventaja el valor estable del alfa de Jensen, que demuestra la rentabilidad a base de riesgos beta. Los valores en riesgo se muestran igualmente atractivos, a diferencia de los obtenidos en los otros portafolios, y para el caso de los ratios, estos se encuentran de una manera al portador. Con los otros portafolios, pues no son los más bajos, pero tampoco los más altos. Ya, siguiente, por favor. Mi compañero les va a platicar sobre el backtest de este portafolio. Continuando bajo el mismo caso, en el caso del backtest del portafolio anterior, con posiciones largas, destacamos que en general los rendimientos y valores de riesgo rondan de manera bastante consistente a un promedio, siendo sesgados mayormente debido al año 2018 con bajo rendimiento y un coeficiente de variación de -10, junto con el bajo rendimiento de 2020, bastante cercano al cero, que como ya estuvimos platicando, pudiéramos llegarlo a adjudicar a la incertidumbre que pudimos atribuir al periodo histórico del año anterior, que afectó bastante la economía. Avanzando al siguiente portafolio, nos encontramos con uno con ventas a corto, igualmente calculado con algoritmo EGP. Para este portafolio nos topamos con una dualidad donde los valores que se obtienen para sus ratios y para el alfa de Jensen son sobresalientes, mientras que los estimados para este escenario en los diferentes value at risk destacan por lo alto que pueden llegar a ser, lo que podemos llegar a interpretar a base de la conocida frase financiera de a mayor riesgo, mayor ganancia, dejando al portafolio como a consideración y como posible buena opción para inversionistas que se sepan lidiar con el riesgo. Para su backtest, los niveles de riesgo ponderado se ven bastante altos en comparación a otros, donde todos, a excepción de 2014, rondan más allá del 10%. Sin embargo, los rendimientos igual se muestran bastante altos, lo que nos pone en una situación bastante parecida a la del caso anterior, de mayor riesgo, mayor rendimiento, siendo así catalogado como un portafolio para los no tan conservadores. Para el siguiente portafolio, que es con ventas a corto, con definición de Linkner, volvemos a trabajar con dualidad, donde los valores de los ratios resultan negativos, demostrando un rendimiento inferior a la rentabilidad sin riesgo. Pero por otro lado, los value at risk se mantienen de los más bajos. El portafolio termina así por no aportar el suficiente rendimiento, y al tener ratios que no superan el 0, debería rechazarse y no dejarse llevar por lo poco que se podría llegar a arriesgar sobre el capital de 1 millón. Avanzando su backtest, los niveles de riesgo resultan bastante iguales, al igual que su beta, resultando con valor negativo en rendimiento para el 2016 y el 2018, que aunque perjudican el valor histórico, no se alejan tanto de un promedio
generar los rendimientos de los demás años. Para el siguiente, en el cual tenemos el portafolio con activo artificial calculado con algoritmo EGP-Alexander, contamos con un ratio de Traynor y un alfa de Jensen con un resultado negativo, mientras que todos los valores para el value at risk se mantienen bastante bajas. Aún así, por valores negativos del alfa y del ratio de Traynor, lo ideal sería rechazarlos al no otorgar un rendimiento atractivo. Avanzando a su backtest anual, vemos que seguimos trabajando bajo un esquema de mayor riesgo, mayor rendimiento, careciendo de la cualidad de un rendimiento seguro, quedándose corto para esta categoría. Para terminar tanto esta explicación como el curso, podemos aportar que el reforzar y adquirir conocimientos prácticos y teóricos sobre la consolidación y el análisis de portafolios de inversión bajo diferentes metodologías, que al distinguir la importancia de cada uno, concordamos en que en todos los casos es súper importante el correcto análisis desde el primer momento en que se busca invertir en un portafolio o en una cartera. De misma manera, aplaudimos la delicadeza de administrar un portafolio y el saber manejar el riesgo, siendo este de suma importancia. El saber preguntarse qué tanto riesgo yo como persona estoy dispuesto a tolerar es clave para saber caminar en el mundo financiero de la mano de un buen administrador, donde no solo sea importante proteger tu capital, sino también obtener ganancias. Con esto estaríamos dando por terminada nuestra presentación de resultados. Muchas gracias.